Bueno, conocéis los cuatro a José María Aznar, es el expresidente del Gobierno de España, es expresidente del Partido Popular y es presidente de FAES, de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Señor Aznar, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? ¿Sabe usted la expectación que despierta ¿Yo? una entrevista suya? No, Sí, pues sí. eso Estoy aquí todos los días. Eso es cosa de la casa, ¿no? Cosa suya. Creo que es cosa de que se prodiga usted poco. Dosifica sus apariciones públicas. No, me gusta. No, es que yo estoy retirado hace mucho tiempo. Bueno, retirado de algunas cosas. No, me he retirado de trabajar, no, porque no me pienso retirar nunca, pero retirado de la política desde hace 15 años, ¿no? 14 años. ¿Conserva usted el carnet del Partido Popular? ¿Lo tiene? Lo tengo, sí. ¿Lo lleva consigo? No. ¿Está usted al corriente del pago de la cuota? Pues no lo sé, la verdad. ¿No se ha inscrito entonces usted para votar mañana en la... No, yo he dicho que voy a estar al margen de este proceso y estoy al margen de este proceso. No me he inscrito y no voy a participar. ¿Estar al margen porque no comparte el procedimiento, porque no le interesa? No, estoy al margen porque creo que mi posición como expresidente del Partido Popular y como expresidente del Gobierno es estar al margen del proceso. ¿Por qué? Pues porque creo que en este momento pues deben ser otros los que protagonicen lo que pueden ser las posiciones más importantes, que son las posiciones de futuro que necesita el Partido Popular, ¿no? Lo que necesita España es un proyecto de futuro y lo que necesita el Partido Popular yo creo es ofrecer un proyecto de futuro a España. Es decir, estar al margen no me impide dar mis opiniones, pero estoy al margen. Eso espero, que no le impida dar sus mis opiniones sobre lo que necesita España y en su caso sobre lo que necesita el Partido Popular, pero no sobre lo que significa un proceso en el cual, como digo, estoy al margen, ni sobre quién se presenta al proceso. El procedimiento como tal, ¿a usted le parece positivo el hecho de que los militantes, los afiliados del Partido Popular puedan votar directamente al nuevo presidente? Supongo que los procedimientos nunca son perfectos, pero que yo tomé una decisión en un momento determinado y esa decisión... que por cierto, quien más los critican son los más fervorosos defensores de los que fueron favorecidos por esa decisión, curiosamente. Pero esa decisión ahora no sería posible, ¿no? Habría que hacer las cosas de otra manera. O sea, este sistema que hay, pues es un sistema que todos los sistemas son imperfectos. Podría ser este sistema, podría ser otro. Pero en fin, a mí que los militantes tengan la voz y que decidan, pues me parece bien. ¿Usted no se siente más identificado con alguno de los aspirantes? ¿O sí se siente pero no quiere manifestarlo por si pudiera perjudicarle incluso a las personas? Ya lo entiendo ya. No, yo me siento... Yo no he cambiado de posición, o sea, yo sigo estando en la misma posición. Yo creo que el problema de los candidatos, de las cercanías o lejanías de los candidatos en relación conmigo, en relación a otras personas, es una cuestión relativa a los candidatos. No es una cuestión a mí, yo sigo estando donde he estado siempre. No he cambiado mi posición. Yo creo que al contrario, el problema que tiene el Partido Popular es que el que ha cambiado la posición en relación con los militantes, en relación con los electores, en relación con los votantes, y el que ha provocado ese desconcierto es el Partido Popular. Y eso es una de las cosas que tiene que corregir, ¿no? Usted ha dicho varias veces que el PP ha renunciado a algunas de las señas de identidad del centro derecha y que en ese sentido ha podido defraudar a una parte de sus votantes. ¿En qué cuestiones en concreto? ¿A qué ha renunciado el Partido Popular en comparación con la etapa de usted? Bueno, el Partido Popular era un partido que había ofrecido a la democracia española un activo de estabilidad inapreciable, ¿no? Y es que es la unión de todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda, como se definió así, ¿no? El Partido Popular era una garantía de estabilidad, de permanencia, de seguridad para la democracia en España y una expresión de la continuidad de la transición democrática en España, ¿no? Eso, desgraciadamente, ese activo se ha perdido, ¿no? Y eso es un activo, la pérdida de ese activo es, en términos de la democracia española, un gran problema y una gran tragedia, ¿no? Y algunos tendrán que responder, tendrán que explicar por qué se ha perdido ese activo. Porque ese activo fue el que se entregó, y ese activo ya no existe. Esto, si lo dije yo hace 15 días o lo dije yo hace 20 días, a mí se me acusaba de desleal y todas estas cosas, ¿no? Pero yo oigo cosas... porque una cosa es que esté al margen y otra cosa es que no siga algunas cosas que dicen, ¿no? Hay candidatos que dicen que el Partido Popular está en peligro de extinción, otros que hay que refundar completamente el centro derecha, otros que hay que recuperar los principios que se abandonaron en el gobierno. Bueno, pues cuando se utilizan esas expresiones es porque aquello que definía el Partido Popular, es decir,
la expresión de la confianza sólida en la nación española, la expresión de la confianza sólida y fuerte en el Estado, una posición económica en favor de las reformas, en favor de las clases medias absolutamente clara y una política internacional muy definida, pues esas líneas se han difuminado, ¿no? Y eso ha producido desconcierto en los electores, desconcierto en los votantes y desconcierto en los militantes, ¿no? ¿Usted no Por cree eso que es la necesidad de que hay que refundar el centro derecha, no solamente el Partido Popular. Hay que refundar el Partido Popular y el centro derecha. Lo que pasa es que hoy el centro derecha no es solo el Partido Popular. usted se ofreció hace 15 días a ayudar en lo que usted pudiera desde el puesto que ahora tiene, que es el presidente de la FAES, a ayudar en la reconstrucción del centro derecha? Es que siempre lo he hecho. ¿Alguien ha respondido a su ofrecimiento de ayuda? Yo digo que sí, yo voy a ayudar, es decir, diciendo lo que pienso, que es la manera que tengo que ayudar, ¿no? Y reconozco muchos trabajos de la Fundación, en muchos artículos, en muchos columnistas, en muchos escritores, que no hace falta que lo citen, pero yo reconozco de dónde sale su inspiración, con eso me vale y estoy muy satisfecho. ¿Y en ninguno del discurso de los 6 aspirantes reconoce nada de lo que sale de la Fundación? Yo no voy a hablar de los aspirantes, me preocupa que lo que salga del Partido Popular sea útil, el Partido Popular se refunda y vuelva a ser una fuerza política útil, vuelva a ser una fuerza política de gobierno en España y que el centro derecha vuelva a unirse. Eso es lo que me preocupa, porque es que lo necesita el país. El país tiene unos riesgos, tiene unos problemas, tiene unas amenazas y necesita para afrontarlas, para conjurarlas, pues fuerzas políticas muy fuertes, fuerzas políticas nacionales muy bien definidas. Y no solamente he dicho que hay que refundar el centro derecha nacional, yo creo que hay que refundar el centro izquierda nacional también. Creo que las personas que están ahora en el gobierno y el Partido Socialista, que tiene esa responsabilidad, no lo están haciendo. La refundación del centro izquierda nacional y el Partido Popular tiene una oportunidad. Que lo haga o no lo haga, pues eso ya lo veremos. ¿Está en peligro de extinción el Partido Popular? Pues depende. Yo no he dicho esa expresión, yo no he utilizado esa expresión. pregunto... Digo simplemente que está refundado. Digo que si no, el Partido Popular no es refundado, el Partido Popular dejará de ser una opción de gobierno. Y entonces probablemente la reestructuración del centro derecha se habrá sobre otras bases distintas del Partido Popular, y ahí está el partido como Ciudadanos, que unos lo defienden de centro derecha, otros de centro, otros, pero que tiene una parte muy importante de los activos del Partido Popular. No, si le pregunto quién está en mejores condiciones para refundar el Partido Popular de tal manera que permita volver a ser esencial en la vida pública, usted me va a decir que no participa. Pues yo entiendo que usted me lo pregunte y usted seguro que entiende que yo reitere mi contestación anterior. No del todo, no lo entiendo. Otra cosa es que no le guste, pero yo eso lo respeto mucho. Pero... No, es que sabe usted que ayer, hoy en los medios de comunicación se destaca mucho, que ayer apareció usted, sin participar usted en esta carrera, apareció su nombre y referencias a usted en la intervención de 2 de los aspirantes, del señor García Margallo y de la señora Cospedal. Y los 2 en una misma dirección, que es señalar a Pablo Casado como el candidato de usted, o de eso que se llama el aznarismo. ¿Usted va con Pablo Casado en Digamos esta que carrera? el aznarismo era una cosa tan extraña que el supuesto líder del aznarismo renunció a seguir en la política, en el partido y en el gobierno hace 14 años, ¿no? Es una cosa bastante insólita, ¿no? Es decir, yo nunca creí en esa cosa porque nunca practiqué eso. Y además no creo en los proyectos personales de la política. Creé un partido político, creé un proyecto político, creé un centro derecha unido y lo puse al servicio de los españoles, que es lo que me ha importado. Pero nunca creí en los proyectos personales. Es más, creo que la política de hoy día está sobrada de proyectos personales, ¿no? Los proyectos sin propósito, el poder sin propósito, el gobierno sin propósito, la política sin propósito, simplemente por el hecho de estar, ¿no? A mí esa forma de hacer política me desagrada mucho. Nunca la he practicado y por lo tanto yo no voy a participar en ningún tipo de polémicas de esos, ¿no? Me parece, me deja indiferente, vamos, quiero decir. ¿Le deja indiferente que Cospedal o que Margallo digan que Casado igual, es candidato de usted? El problema, ellos son los candidatos, supongo que serán cosas de campaña electoral y que por lo tanto, pues como ya he dicho antes, las cercanías o las lejanías las marcan ellos, no las marcan nosotros, aunque a veces resulte sorprendente escuchar algunas de las cosas que se escuchan, ¿no? Por ejemplo. Bueno, resultan sorprendentes. Dígame alguna, porque no, hombre, capacidad de sorpresa a estas alturas ya... No, lo que quiero decir que a veces parece que cuando hay personas, o puede haber personas que se han dedicado durante bastante tiempo a intentar enterrar una parte importante de la historia del Partido Popular, por cierto no mala, sino bastante buena, y del gobierno de España, por cierto no mala, sino también bastante buena,
y que han participado en ello, hagan un ejercicio de desmemoria, ¿no? Es una cosa bastante notable, pero vamos, que las cercanías yo no las marco, es decir, yo estoy donde estaba. Es que usted tiene muy claro en quién está pensando con cada una de las cosas que dice. No, yo le estoy contestando a usted. Luego no me llega a decir en quién está usted pensando cuando dice aquellos que contribuyeron a acabar con muchas de las cosas positivas que había hecho el Partido Popular en su etapa. Claro, me obliga a mí a adivinar en quién estará usted pensando. Por ejemplo, en personas que han participado en la última etapa de gobierno de España, piensa. Si usted me va a hablar mucho de nombres y apellidos, pues es mejor que hablemos de la Selección Nacional de Fútbol, que eso lo hablamos más. Si hablamos de los candidatos al Congreso del PP, yo no estoy al margen. Está al margen, pero le sacan a usted en la carrera. Sí, bueno, pero que me saquen a mí, yo eso ya no lo puedo impedir, ¿no? No lo puedo impedir, allá cada uno que crea lo que tiene que decir, ¿no? Bueno, pero sí hay un hecho objetivo, y esta no es una opinión, que es que así como usted, con quien tuvo en su momento un trato diario, fue con Pablo Casado, porque trabajaba con usted mano a mano. Después del gobierno. Ese trato, después de abandonar el gobierno, ese trato no lo ha tenido ni con Cospedal, ni con Soraya Sáenz de Santa María, que yo sepa. Estuvieron los dos en el gobierno. En su etapa. Sí. Y... El único que no estuvo fue Pablo Casado. Y eso es lo que... No, eso nada. ¿Y eso es lo que quieren olvidar? ¿O? No sé, yo no digo, no, usted pregúntales a lo que quieren decir cuando dicen esas cosas. ¿Alguno de los candidatos usted ve que está hablando en su misma línea de la necesidad de reconstruir el centro derecha? Yo creo que eso lo están hablando sobre todo los militantes del Partido Popular y los votantes y los electores, es lo que desean. Sí, yo creo que aquí una de las cosas que tiene España es que no hay un proyecto de país. Si usted me dice cuál es el proyecto de la izquierda para España, pues yo no tendría muchas dificultades en intentar encontrarlo, ¿no? Y si me dice cuál es el proyecto de centro derecha para el país, hay un proyecto para el futuro de España. Hay un proyecto para el futuro de España ambicioso, es decir, que diga vamos a recuperar la nación española, vamos a fortalecer el Estado, vamos a hacer un proceso de reformas y liberalización económica que vuelva otra vez a España a unos parámetros de prosperidad y de creación de empleo tan más importantes de los que hay en este momento, o una posición internacional más influyente, o afrontar las cuestiones básicas que hay que afrontar en el mundo, como son las cuestiones relativas a la revolución tecnológica y sus consecuencias sociales, a la inteligencia artificial y sus consecuencias sociales, al sistema de pensiones, a la política demográfica, a las migraciones. Esos proyectos son los que hay que definir y eso es lo que importa, mucho más que fulano, zutano o mengano. Que son cuestiones pues importantes para los aspirantes, pero no importantes para los españoles. Yo creo que los españoles están esperando eso, sinceramente, ¿no? Bueno, los nombres igual no son importantes, pero las cualidades que adornan a cada uno de los nombres entiendo que sí. Sí, y estoy advertido sobre su persistencia, pero sabe usted que es que yo soy muy persistente también, ¿sabe? Lo sé. Y entonces en un campeonato de persistencia no estoy seguro de perder, ¿sabe usted? No perdería yo seguro, pero déjeme que lo intente porque... Yo a nadie le voy a negar, le voy a pedir que practique la virtud de la persistencia, ¿no? Pero lo que sepa usted que yo voy a practicar la mía. Pero si yo le pregunto a José María Aznar, como creador de un Instituto Atlántico de Gobierno que se dedica precisamente a la formación de líderes políticos, porque entiende que hay una serie de condiciones que, en su opinión, deben reunir los líderes políticos. Sí le puedo preguntar cuáles son esas condiciones. En este momento la condición más importante para un líder político, fundamentalmente ahora, es la claridad moral, ¿no? La claridad moral es muy importante porque vivimos tiempos de inmensa confusión, ¿no? Y el poder, el tener ideas, el saber que las ideas, que los principios, que los valores, que las convicciones no han dejado de ser relevantes en la política, sino que son más indispensables que nunca, es muy importante, ¿no? Uno de los problemas que tenemos, y es una de las razones en las que yo creé el Instituto Atlántico, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en general en todos los países, ¿no? Es que por distintas razones las personas, la calidad de las personas que se dedican a la vida pública ha decaído mucho. Y entonces, no estoy hablando de la frase, digamos, manida, y que usted es pseudo-romántica, ¿no? De cualquier tiempo pasado fue mejor. No estoy hablando de eso, ¿no? La calidad es distinta. La vida política se ha complicado mucho, cada vez hay menos vocaciones políticas, pero los países necesitan encontrar solución a eso.
Porque los países al final necesitan gobiernos, necesitan política, y si no pones los gobiernos en manos de los que se intentan ser los mejores, pues las cosas funcionan muy mal, o tienes muy graves riesgos, ¿no? Ya hay ejemplos históricos muy relevantes en eso, ¿no? A mí me gustaría que hubiese muchas más vocaciones políticas en España de las que veo en este momento, ¿no? Pero comprendo que es difícil, porque el ejercicio político es una actividad muy denostada en este momento. Dedicarse a la política supone asumir muchísimos riesgos y llevar a veces, si lo haces a niveles destacados, unas vidas muy complicadas, y lo comprendo, pero estoy dispuesto a luchar en lo posible porque me preocupa mucho eso, ¿no? Eso afecta luego al nivel de las instituciones, afecta a la comprensión de las cosas. Entonces, el darse cuenta de que en unos momentos en que la democracia liberal pues está bajo amenaza, que las convicciones, las ideas, los principios, los valores, los conocimientos, la historia, la verdad, hay que defenderla, eso es muy importante. Y esa es la virtud más importante en este momento de un dirigente político. Escuchando a José María Aznar, uno a veces tiene la impresión, o yo la tengo, de que usted cree que todo lo que vino después de usted ha sido peor. ¿Eso es así? No, no necesariamente. Yo tengo una interpretación histórica de lo que ha pasado en España desde la transición, y mi opinión particular es que de la transición española pues se desvía en el año 2004, ¿no? En el año 2004 se desvía la transición española por distintas razones, pero sobre todo porque quien es el vencedor de las elecciones en el año 2004 decide practicar poner en marcha un discurso claramente guerra civilista, ¿no? Es decir, claramente basado en la exclusión de media España de las posibilidades de gobierno y las posibilidades de acción política. Y eso era el espíritu exactamente contrario a la transición. Claro, usted imagínese que yo en el año 1996, cuando llego al gobierno, voy al Congreso de los Diputados y hago un discurso allí hablando de la guerra civil, y de mi abuelo y de mi padre. Pues claro, este señor nos vuelve otra vez al pasado. Bueno, pues eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, el intento de cuestionar la transición es un error. El problema fue que cuando se produjo el cambio de gobierno, pues eso no se restableció. Y entonces vivimos desde el año 2004, digamos, en un curso histórico perdido. ¿Qué es lo que hace que tanta gente hable, y yo entre ellos, de la necesidad de recuperar la transición? Es decir, los valores de la transición, los valores de mirar hacia adelante, los valores de olvidarse de los objetivos máximos, los valores de la tolerancia cuando necesario, los valores de la no exclusión, esos valores, esas ideas, esos principios que han llevado a España a momentos de éxito muy grandes, pues no debieron ser cuestionados, y han sido cuestionados, ¿no? Y están siendo cuestionados, ¿no? ¿Qué pasó entre el señor Rajoy y usted? ¿Y en qué momento, iba a citar a Vargas Llosa, en qué momento se fastidió lo de ustedes? No. Pero ¿qué pasó? Porque al comienzo ustedes tenían una relación constructiva, usted había elegido al señor Rajoy como su heredero en el Partido Popular, llegó al gobierno en el año 2011. Bueno, yo le había elegido como colaborador en el partido muchos años antes, ¿no? Sí. Vicesecretario general y director de campañas en el Partido Popular, y ocupó cargos muy importantes, y fue ministro 5 veces, y fue vicepresidente del gobierno, y fue designado candidato, y fue presidente. Y entonces, cuando se es presidente del gobierno, yo siempre digo, la iniciativa para tener las relaciones le corresponde al presidente del gobierno, ¿no? La primera función de un expresidente del gobierno pues es estar tranquilo, ¿no? O sea, en la medida de lo posible. Pero el presidente del gobierno es el que tiene que tomar la iniciativa. Llama si quiere, si no quiere, pues que no llame. Eso no quiere decir ni que te lleves bien, ni que te lleves mal, ni que te lleves regular. Es la iniciativa del presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno cree que no tiene nada que hablar contigo, pues es su responsabilidad. Tú no vas a levantar el teléfono y decir, oye, que me llames, ¿no? Pues no, el presidente del gobierno sabrá lo que tiene que hacer. ¿Usted esperaba que lo hubiera hecho y no lo hizo? Yo no sé. Yo sé muy bien lo que yo hice, ¿no? Yo recuerdo la primera persona que yo recibí el primer día que yo estuve en el Palacio de la Moncloa, y a la que invité a cenar, se llamaba Manuel Fraga, al cual bajé a recibirle a los jardines del Palacio de la Moncloa, y le dije, ¿es usted la primera persona que viene aquí? Y es la primera persona que viene aquí porque yo no me olvido, porque yo estoy aquí. Y quiero que lo sepa desde el primer día. Bueno, eso es lo que yo hice. Lo que hicieron otros, pues cada uno hace lo que le parece, ¿no? Hoy cuenta el diario La Razón
que Rajoy sopesa no ser presidente de honor del Partido Popular, dice en La Razón, a diferencia de José María Aznar, porque tenemos todos la impresión de que todo lo que está haciendo Mariano Rajoy en su abandono de la primera línea de la vida política, entre otras razones, tiene como objetivo marcar diferencias con usted, hacer lo contrario de lo que hizo Aznar. Bueno, lo que hizo Aznar parece que no le fue mal. Parece que no le fue mal. Pero bueno, cada uno hace lo que le parece oportuno, ¿no? Mi legado fue un centro derecha totalmente unido. Ahora no se puede decir eso. Y mi legado fue más de 3 millones de votos de los que hay ahora. Ahora tampoco se puede decir eso. Y luego cada uno pues hace lo que le parece oportuno. En la entrevista que concedió usted al diario El Mundo el otro día a Emilia Landaluce y Joaquín Manso, sí, le preguntaban por Mariano Rajoy por qué eligió usted a Mariano Rajoy como su sucesor al frente del partido y por tanto candidato a la presidencia del gobierno. Le decían, ¿qué virtudes de liderazgo observó en él? Y usted respondió, no soy profeta del pasado ni adivino, Rajoy era lo menos, puntos suspensivos, el que tenía menos inconvenientes en un momento determinado, dice usted. ¿Qué inconvenientes tenían los demás? ¿Qué inconveniente tenía Jaime Mayor Oreja para haber sido el elegido? No, la cuestión es que cuando tienes que hacer una elección que respete, porque en aquel momento lo que yo iba a hacer no se había hecho nunca, y no se ha vuelto a hacer, quiero decir, no se ha vuelto a hacer. No se había hecho nunca y había que garantizar al máximo que las cosas salieran bien. Porque tenga usted en cuenta que el 99,5% o el 99,9% de los votantes o los militantes del PP estaba en contra de la decisión que ella tomaba. La de abandonar después del segundo mandato. La de dejar. No de abandonar, ¿no? La de dejar. Entonces, y mucha gente de fuera, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, pues yo respeto lo que son las líneas jerárquicas entonces del Partido Popular. En las jerarquías del Partido Popular pasaban por los que eran secretarios generales, vicesecretarios generales. Por tanto, el ámbito de elección era reducido, ¿no? Y entonces tú tienes que establecer un proceso de ventajas e inconvenientes, ¿no? No es cuestión de entrar en detalles, pero tú planteas en un momento determinado y para unas perspectivas determinadas, que no son obviamente 25 años. Ahora hay grandes adivinos del futuro y grandes profetas del pasado, como digo, pero para un tiempo razonable, pues ¿quién tiene más ventajas y las inconvenientes? Todas las personas tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? ¿Quién tiene más ventajas, quién tiene menos inconvenientes? O quién tiene menos inconvenientes y más ventajas, póngalo como quieran, ¿no? En el caso Rajoy era el que tenía menos inconvenientes. Entonces en aquel estado, pues las ventajas y las inconvenientes pues, se produjeron en ese sentido. Se ha especulado con la posibilidad de que usted en el momento en el que toma esa decisión, porque los tres aspirantes eran el señor Rajoy, el señor Mayor Oreja, el señor Rato. No, aspirantes había más, pero vamos, los tres aspirantes posibles, ¿sí? ¿Había algún otro nombre que llegase hasta aspirantes, la fase final de... Si tú preguntas, aspirantes puede haber muchos, ¿no? Se ha especulado con la posibilidad de que usted en aquel momento ya tuviera noticias sobre actividades de Rodrigo Rato que le convirtieran en un mal candidato, actividades irregulares, actividades que pudieran dar lugar a determinado tipo de escándalos en la prensa. Pues la verdad que no. De ninguna manera. Vamos. ¿Y los inconvenientes de Rato entonces cuáles eran? Bueno, pero eso es una cuestión que al que toma la decisión tiene que evaluar, ¿no? Y yo lo he contado en mis memorias, ¿no? Por tanto, me remito a mis memorias, ¿no? Rato, yo hablé con él varias veces de estos asuntos y parece que no le interesaba. Él no estaba interesado. Parece que no le interesaba. Y entonces solo quedaban dos, Mayor Oreja y Rajoy. Solo quedaban dos y todos, ¿no? Pero bueno, eso es el pasado, no es el presente ni el futuro. ¿Aprecia en Pedro Sánchez cualidades de líder político, más allá de las discrepancias que entiendo que debe tener usted con las posiciones y las decisiones que toma? ¿Tiene madera de líder como para tener un proyecto de país y defenderlo? Bueno, vamos a ver. Que yo sepa, y estoy relatando un hecho, el actual presidente del gobierno es el líder político del Partido Socialista que peores resultados ha obtenido en la historia del Partido Socialista, ¿no? No obstante lo cual, ha sido líder del Partido Socialista y no obstante lo cual, con una moción de censura, es presidente del gobierno. Algunas condiciones de liderazgo debe tener cuando sus militantes le han elegido. Las condiciones de liderazgo en la presidencia del gobierno pues están por ser demostradas, si es que puede demostrarlas, si es que tiene tiempo para demostrarlas, ¿no?
Hasta ahora lo que se ha demostrado por parte de este gobierno, en mi opinión, es un gobierno muy... No lo voy a criticar le critico por el fondo de las políticas, no por la falta de coherencia. Es un gobierno muy socialista. Cada vez que hablan, suben los gastos y suben los impuestos. ¿Qué le parece cómo se está haciendo lo de Radio Televisión Española, el acuerdo Pues a entre mí me el parece, PP y el PSOE? a mí me parece bastante penoso que 40 años después del principio de la transición democrática, la gran cuestión política en este momento de España, que tiene un golpe de Estado sin resolver, dicho sea de paso, pues es quién manda, quién se queda con Televisión Española, para entendernos, ¿no? O sea, no quién a quién se elige director general de Española, sino cómo se reparten los partidos de Televisión Española, ¿no? Entonces me parece bastante penoso, ¿no? Me parece lamentable y me parece una parte del nivel político que desearía no ver en este momento en la política española, ¿no? Porque tenemos otros problemas mucho más acuciantes a los que hacer frente, ¿no? Como insisto, tenemos un golpe de Estado sin resolver. ¿Diría usted, antes de que hablemos de Cataluña, que en su etapa en el gobierno Televisión Española era un modelo de neutralidad? No, yo no digo eso. Yo no digo eso. Digo que usted me pregunta por lo que se está haciendo ahora, y digo que lo que se está haciendo ahora es un reparto de Televisión Española entre los partidos, que parece ser que algunos se lo han querido repartir solamente entre ellos y otros se han quejado, ¿no? Que me parece que me produce cierta pena, por decirlo, cierta tristeza que 40 años después pues sigamos con las mismas historias, ¿no? En Televisión Española, ¿no? Usted puso al frente de Radio Televisión Española a un diputado del Partido Popular. ¿Yo? ¿Así? ¿No se acuerda? Pues ¿quién era? De verdad que no se acuerda. Que no me acuerdo, ¿no? ¿Usted no lo acuerda? Fernando López Amor. Pasó de ser diputado del PP a director general de Radio Televisión Española. Bueno, pues yo no he dicho que Televisión Española fuera neutral en mí, sino, digo esencialmente que me produce tristeza este espectáculo, ¿no? ¿Pero por qué no fue neutral durante su etapa? Porque usted tenía podía usted haber convertido. El concepto de neutralidad es un concepto así, es un poquito... Los directores generales de Televisión Española se nombraban de esa manera. Creo que luego se cambió el formato del mandato, ¿no? Pero en fin, yo creo probablemente que en aquellos que con esa institución o con ese organismo pues podían haberse hecho otras cosas, ¿no? Probablemente, o deberíamos haber hecho otras cosas, o podían haber sido liberalizados o privatizados, ¿no? Una parte de ello al menos, ¿no? ¿Se llegó a plantear su gobierno la privatización de los medios públicos? Claro, eso nos llegamos a plantear. Sí. ¿Y por qué no salió adelante? Pues probablemente porque ya privatizamos muchas cosas y probablemente no se puede hacer todos los 8 años. Se llegó a plantearla, pero de la corporación, del ente público. Bueno, ya no se puede del ente público, o por lo menos la privatización de uno de los canales públicos de televisión, sí. Usted desde el Palacio de la Moncloa sí impulsó un grupo de comunicación, esto lo ha contado José María García, un grupo de comunicación utilizando la empresa Telefónica, lo que primero se llamó Telefónica Media y después Admira. ¿Le parece correcto que desde el Palacio de la Moncloa, quien está en la presidencia, esté a la vez, digamos, alentando grupos de comunicación privados con idea de defender una determinada línea editorial? No sé quién ha dicho eso, pero no tengo yo memoria de ese asunto. Yo no tengo idea de haber alentado ningún medio de comunicación, en especial, ni de haber creado ningún grupo de comunicación. Sé que había muchas empresas interesadas en adquirir o en comprar o hacerse con medios de comunicación, pero que yo haya alentado medios de comunicación, no, yo no. Sinceramente le digo que no. Vamos, participo en uno, es muy claramente, ¿no? Desde hace años, afortunadamente, participo en un grupo de comunicación que es News Corporation, pero que no tiene actividad en España, nada más que está suscrito al Wall Street Journal, por ejemplo. Creo haberle escuchado a José María García que usted personalmente le animó a formar parte del grupo de Telefónica Media o Admira, ¿no? Es que no recuerdo cómo se llamaba entonces. Pues para plantarle cara al grupo Prisa. Pues me parece que es una opinión demasiado libre, ¿no? Demasiado libre. Sí, sí. También tiene escrito Jiménez Los Santos que usted, siendo presidente, invita a cenar a la Moncloa a Federico Jiménez Los Santos y a Luis Herrero, cuando todavía Antonio Herrero está haciendo la mañana en la COPE, para persuadirles de que abandonen a Antonio y que contribuyan a que deje de hacer el programa en la mañana de esa cadena de radio. ¿Eso sucedió como lo cuenta Federico? Yo no sé si lo cuenta así, no lo he leído, pero
Yo tengo muchísimo aprecio por Federico Jiménez dos Santos y aunque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, sí tengo una gran estima por sus cualidades intelectuales y personales, ¿no? Desde hace muchos años. Pero yo no animo a nada. En un momento determinado tú puedes tener una conversación en la cual pues digas, oye, pues me parece que esto se puede... me parece esto, mi opinión es esta o esta otra, ¿no? Pero desistir, que alguien desistiera, no. Alguien desistiera, no. Es decir, tú puedes decir, hombre, si la situación ha cambiado, pues se pueden cambiar los tonos, los compases o lo que sea, o dar una opinión. Pero vamos, no en el sentido de decir que alguien tiene que dejar algo, tiene que ponerse a hacerlo, ¿no? Como opinión, no como presión. No, absoluto. Bueno, el señor Sánchez es presidente del gobierno porque salió adelante una moción de censura cuyo argumento principal, o así lo explicaron los grupos que la apoyaron, era la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. Sentencia de la Audiencia Nacional que establece que entre el grupo de empresas del señor Correa y el Partido Popular se tejió una estructura, aparte de la estructura comercial, de organización de eventos del Partido Popular, etcétera, dice la sentencia, un sistema de corrupción institucional mediante manipulación de contratos de la Administración central, autonómica y local. Hablo de unos años en los que la Administración central, el máximo responsable de la Administración central era usted como presidente del gobierno. No bueno, pero vamos a ver, yo creo que aquí se ha producido una moción de censura que se llevaba preparando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que esa moción de censura de la cual pues algunos no se han enterado, algunos que han sufrido, que decir, no se han enterado, pues se lleva preparando desde hace mucho tiempo y negociando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, pues por ejemplo, lo que llaman el acercamiento de presos a Cataluña, pues es una parte de eso, ¿no? Y lo que estamos hablando del acercamiento de presos al País Vasco, pues es una parte de eso. Lo que estábamos hablando de Radio y Televisión Española, pues es una parte de eso también, ¿no? Yo creo que lo otro es simplemente un punto, es un pretexto, ¿no? En fin, en relación con el tema que usted plantea, que usted me dice, en los temas, y yo comprendo la desazón que se pueden producir con los temas que tienen relación con la corrupción. Y la corrupción es un fenómeno inaceptable e intolerable. Y yo he procurado en toda mi vida política y no política, combatir la corrupción con toda contundencia. Es posible que se hayan cometido errores, es posible que hayan fallado algunos controles, pero hay que concentrarse en que quitarle importancia a la corrupción es un error, pero generalizarla es otro error. Es otro error que cae en corrupción. Y por lo tanto hay que acotar lo que son las responsabilidades individuales, las responsabilidades de las personas. A mí eso es lo que me parece más importante. La etapa y no establecer generalizaciones que en mi opinión no corresponden a la realidad. Pero cuando la sentencia habla de... Esa sentencia es opinable, como todas las sentencias. Naturalmente. Bueno, sí, pero esa sentencia, esa sentencia lo que establece son dos cosas: que pasó una cosa en el Ayuntamiento de Boadilla y que pasó una cosa en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Eso es todo lo que dice esa sentencia. Y que el Grupo Correa y el PP crearon un sistema de corrupción institucional mediante manipulación de contratos de la Administración central, autonómica y local. Bueno, eso hay que demostrarlo. Contigo, lo dicen los hechos probados de la sentencia. De la Administración central, de la Administración autonómica, de la Administración local, la Administración autonómica, de la Administración local, no lo sé. De la Administración central no lo sé. Lo que sí sé es que ese no es el fundamento de esa sentencia, ¿no? Quiero decir que esa sentencia, si está en otro elemento, en otro caso, en otra sentencia, ¿no? Pero en fin, yo respeto todas las sentencias y sobre sentencias hemos tenido opiniones dispersas y diversas en España sobre algunas sentencias bien recientemente, ¿no? Es opinable, pero digo que los jueces que forman este tribunal dan esto como hecho probado. Pues respeto mucho la opinión de los jueces, pero yo acoto las responsabilidades en responsabilidades individuales. Dan por probado también que su partido tenía una caja B, un sistema de financiación irregular en la etapa en la que usted era presidente. Pues en la etapa en la que yo era presidente del Partido Popular, yo creo que se financiaba con todos los medios legales que tenía a su disposición. Usted nunca supo nada, ni de caja B, ni de financiación irregular, ni de empresarios que donaran dinero al partido a cambio de... los estatutos del Partido Popular del año 1993, las responsabilidades financieras estaban muy determinadas y muy ajustadas, ¿no? Pero yo me tuve que enfrentar a algunos casos problemáticos, algunos nada más llegar al Partido Popular, y actué en consecuencia con ello, ¿no?
Por lo tanto, comprendo, digo, la desazón que le puede producir mucha gente. Perdóname, pero es que el señor Rajoy dice justo lo mismo sobre el año 2004. Cuando él llega a la máxima responsabilidad en el PP, es él quien corta las relaciones con el grupo de empresas de Correa. Pues mire usted, es que me pregunta una cosa que es que yo no le puedo contestar, porque es que yo no sé quién es quien establezca las relaciones con ese grupo de empresas. Le pregunto si al margen de la responsabilidad financiera en el partido, ¿usted tuvo información de que eso estaba sucediendo? Yo cuando he tenido información sobre eso, y es lo que estoy diciendo, y que he dicho y he manifestado, como me he manifestado con toda contundencia, ¿no? Y he participado en la toma de decisiones para que hubiese personas que dejasen sus puestos, ¿no? Eso ha sido muy claro, muy evidente, muy notorio, ¿no? O sea, cuando he tenido conocimiento de hechos o de circunstancias que aconsejaban esas medidas. ¿Admite usted que los casos de corrupción que han afectado al PP son una de las causas fundamentales de que muchos votantes hayan abandonado a su partido? Son una de las causas de que haya muchos votantes que se puedan sentir, en algunos casos, apenados o tristes o defraudados, pero yo creo que están concentrados desde el punto de vista de las responsabilidades individuales. Me parece a mí que hay otros asuntos políticos, sin duda, muchísimo más relevantes, como es el del golpe de Estado en Cataluña y las reacciones que ha motivado, lo que ha producido los cambios fundamentales en torno al electorado del Partido Popular y los militantes del Partido Popular, ¿no? Más esos asuntos que la corrupción, a la hora de analizar por qué han abandonado al PP. No tengo la menor duda. Pero de aquellos que han abandonado al PP por los casos de corrupción, ¿usted de eso tampoco se siente responsable en ninguna medida? Pues, mire usted, yo es que insisto en que esos asuntos hay que medirlos de una medida individual. Las personas pueden cometer errores, los errores pueden ser muy lamentables, es posible que puedan haber fallado los controles, pero hay que acotar el asunto en los términos de las responsabilidades individuales, y luego hay que mirar el historial de las personas. Es decir, yo creo que sinceramente, como digo, puedo mirar a la gente a la cara y decirle, cuando tuve conocimiento de casos que no sé, de gente que había comportado irregularmente, pues actué en consecuencia, ¿no? Ahora, que yo he podido conocer gente que luego, sin yo saberlo a mis espaldas, ha hecho cosas indebidas, pues es posible. Pero yo pues no era consciente de eso, ¿no? Supongo que usted, como conoce muchas personas y saluda a muchas personas, y no sabe lo que a lo mejor lo hacen media hora más tarde, o van a hacer 5 años más tarde. Eso es otra cosa distinta, ¿no? Mi tarea no es controlar lo que hacen las personas, ¿no? Esperanza Aguirre dijo algo parecido a lo que usted acaba de decir. Ese era su argumento principal, solo que el desenlace fue que ella renunció a los cargos que desempeñaba porque asumió que había fallado a la hora de vigilar o de controlar adecuadamente el funcionamiento de la organización que ella presidía. Yo renuncié a mis cargos hace 14 años. Ya, pero no por esto. No voy a renunciar 2 veces. Pero no por esto. Bueno, pero fíjate, es que usted me dice, es que usted sabe responder de algo que pasó 10 años después. ¿Por qué? Pues yo no sé por qué. No estoy diciendo, yo no sé, voy a pasar 25 años después. No le digo que renuncie usted a cargos que no desempeña. Le digo que si admite usted... No, hay alguien que lo ha pedido, ¿eh? Como admitió. Hay alguien que lo ha pedido, que renuncie yo a cargos que no desempeño. No deja la cosa de ser notable. Digo que Esperanza Aguirre lo que sí admitió, explicando esto mismo de que le habían salido ranas sus colaboradores, es que ella había incurrido en una responsabilidad por no haber estado suficientemente atenta, suficientemente vigilante de las posibles irregularidades. Pues esa es su opinión y yo usted hasta ahí no llega. La respeto. Es que mi función no es controlar lo que hacen las personas, ¿no? Yo no controlo lo que hacen mis colaboradores ahora, ni tampoco controlo lo que hacen mis colaboradores. Yo no me entrometo en la vida de mis colaboradores. Espero que se comporten correctamente. Simplemente, y si alguna vez tengo noticia que se han tenido un comportamiento incorrecto, lo corrijo. Pero si no tengo noticia, no tengo información, pues no lo puedo corregir. Y desde luego no lo puedo corregir ni por el pasado, ni lo puedo corregir por anticipado. Si es que lo hagan, no lo vayan a hacer, ¿no? Ha mencionado usted en más de una ocasión en esta entrevista que hay un golpe de Estado sin resolver. Sí. En Cataluña. Ese entiendo que es el principal reproche que le hace usted al gobierno que ha presidido el señor Rajoy. No, es la principal amenaza que tiene España. Puesto que la obligación, entiendo, de abortar o resolver ese golpe de Estado era del gobierno que estaba... No me usted, yo creo que en la historia política, y conozco algo de historia política, hay golpes de Estado que triunfan y golpes de Estado que fracasan, pero golpes de Estado que no se resuelven es una cosa bastante insólita, ¿no? Entonces estamos viviendo una circunstancia política bastante insólita. España ha sufrido un golpe de Estado. El golpe de Estado no se ha resuelto, no se ha desarticulado el golpe de Estado, se ha producido una intervención de la autonomía,
se ha producido la puesta a disposición de la justicia, la justicia ha intervenido en relación con algunos golpistas, pero se ha hecho una intervención de la autonomía para convocar unas elecciones, un mes después del golpe de Estado. Las elecciones las han vuelto a ganar los golpistas. Y ahora, presos golpistas están siendo trasladados a prisiones en Cataluña, que están dirigidas administrativamente por los golpistas que dirigen Cataluña. Mire, a mí eso me parece un error muy grande, ¿no? Pero sobre todo lo que me parece un error muy grande, desde el punto de vista de España, desde el punto de vista de la nación española, desde el punto de vista del Estado, y desde el punto de vista de las posibilidades de la nación española, ¿no? A mí lo que me parece un error muy grave es no haber intervenido o no intervenir en esa autonomía para desarticular el movimiento separatista y que el movimiento separatista siga vivo. Yo sinceramente esa es una actuación que creo que tiene unas consecuencias devastadoras, ¿no? Y le voy a decir por qué. En el año 2015, yo desde 14 años me parece que he asistido a 2 reuniones o a 3 del Partido Popular, ¿no? Que teniendo en cuenta la fama de incordiar que yo he tenido por parte de algunos, no está mal, ¿no? Asistir en 2 reuniones en 14. O una fue para apoyar. Y la otra, la última, en el año 2015, cuando estuve sentado en una esquina, pero ya no sabía dónde ponerme, ¿no? Entonces, en el año 2015 yo dije, vengo aquí para apoyar los esfuerzos que haga el candidato Mariano Rajoy para ser presidente y para decir que lo que ha pasado debería invitar a este partido a la reflexión. Y ya está. Pero mire, cuando en Cataluña se hay unas elecciones, y en esas elecciones los electores catalanes, constitucionalistas, dicen, oiga, para tratar el tema catalán y el tema del separatismo y el tema del secesionismo, yo prefiero a ese señor que está ahí que al presidente del gobierno y al partido del gobierno. Eso es un mensaje muy fuerte y que tiene unos efectos enormes. Eso fue lo que yo dije que había que reflexionar. Claro, para algunos en España invitar a la reflexión ya se sabe que es muy peligroso, ¿no? Porque una cosa es la embestida y otra cosa es la reflexión. Y aquí a veces si invitas a la embestida la cosa se entiende, si invitas a la reflexión es muy peligroso a veces. Bueno, por supuesto no se me hizo caso, ¿no? La consecuencia fue que hoy el Partido Popular es un partido sin grupo parlamentario. 37-4. O sea, fue una paliza formidable. Y yo le pregunto a usted, ¿y quién es responsable de eso? ¿Quiénes son los responsables de eso? ¿Quiénes fueron los responsables de una operación de diálogo en Cataluña que al final consistía en intentar hacer al señor Junqueras, hoy en prisión, presidente de la Generalidad de Cataluña? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues el señor Rajoy en Santa Pola y Sáenz de Santa María peleando por la presidencia. Bueno, es decir, lo que yo digo es que al final el golpe de Estado pues está sin desarticular. Y cuando uno se enfrenta a un golpe de Estado tiene que hablar de aparatos mediáticos, de aparatos financieros, de aparatos sociales, de movimientos sociales, como ocurrió cuando se hizo lo del Plan Ibarretxe, ¿no? El Plan Ibarretxe era un intento también de socavar el orden constitucional y se actuó con todas las y se desarticuló hasta la derrota final de ETA, ¿no? Hoy vivimos otro asunto que es realmente notable. Y es decir, ¿no? Como se ha disuelto ETA, hay que acercar los presos etarras a las cárceles del País Vasco. Digo, ¿y cuál es la relación de causa-efecto de la disolución de ETA y el acercamiento de presos? Justamente porque se ha disuelto ETA, a los presos hay que exigirles más que nunca que se arrepientan y que pidan perdón, a las víctimas. Y no hay que concederles ninguna ventaja de tipo penitenciario. No hay ninguna razón de causa-efecto en eso, ¿no? Es que esas cosas a mí son las cosas que me preocupan porque desarman la nación española. Y entonces, en los últimos tiempos hemos vivido en España una acción formidable, que es a los españoles representando la nación española. Representando la nación española. En un ejercicio político extraordinario. Ese caudal político se está dilapidando. Y nos vamos a arrepentir por ello. Señor Aznar, me he quedado sin tiempo. Le agradezco mucho que... Pues estoy encantado de haber estado con usted y le deseo muchos éxitos.
y que siga siendo persistente. Usted es una persona agradable y cordial a pesar de la fama que usted sabe que tiene, ¿no? O sea, ya se sabe usted que... La fama de persona antipática y arrogante. En Castilla se dice que el Duero lleva la fama y el Pisuerga lleva el agua. No es que yo quiera compararme con el Pisuerga, pero por lo menos procuro ser tan perseverante como usted. Bueno, no le he preguntado con cuál de los tres favoritos va, si con Mitchell, Luis Enrique o Quique Sánchez Flores. Yo creo que mientras no jueguen como han jugado, que pongan al que quieran. Pero tienen que cambiar un poco, ¿no? Esto se refiere a la selección, ¿no? Al Partido Popular. Sí. Al caso es lo mismo en este caso. Mientras no jueguen como han jugado, que pongan al que quieran. Que pongan al que quieran. Me está hablando de fútbol o del Partido Popular. Que tenga un buen día, le agradezco. Buen día. Su Muchas visita, gracias, Carlos. María.